Yo soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta y bueno, pues a nombre de Jorge Luis Malpica, quien es nuestro amigo y compañero de micrófono, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del año, la primera emisión del año 2018. Pues bien, amigos, vamos a tener mucho que platicar. Hay actividades muy importantes en materia de cultura, pero sobre todo tenemos en este año la conmemoración de los 500 años del arribo de Juan de Grijalva a la boca del río, a la que denominan Río Banderas, y posteriormente, eso es lo más interesante, amigos radioescuchas, la designación del nombre de las islas y arrecifes que se encuentran frente a nuestras playas aquí en Veracruz: la Isla Verde, la Isla del Medio, la Isla de Sacrificios y por supuesto el islote coralino que le van a denominar San Juan de Ulúa. Y bueno, pues eso cumple 500 años de, vamos a decirlo de esta manera, de ese bautizo y del inicio de la historia en común. Y lo vamos a platicar en un momento. Esto es Nación Veracruz, 500 años y más. Pues bien, amigos, para continuar, pues vamos a hacernos a la idea que pues desconocemos precisamente toda lo que es la historia de esta llegada de Juan de Grijalva y entre ellos Antón de Alaminos y también Bernal Díaz del Castillo, que es quien nos va a hacer referencia de todos estos datos en su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Aquí yo quiero pues hacer énfasis en la importancia que tiene la llegada de Grijalva a lo que es el río Banderas, el río Jamapa, que en lengua original es Jamapam, y es el agua precisamente que viene desde la montaña y que viene arrastrando todo, por supuesto, bajando hasta llegar al océano. Y aquí hay algún dato muy interesante para los amigos que lo hayan leído y los que no, pues tenemos el primer contacto y el primer intercambio que se va a dar en territorio veracruzano de manera amistosa, y sobre todo aquí hay que rescatar el acompañamiento que va a tener Juan de Grijalva de un nativo al que le van a llamar Francisco. Y Francisco, ¿qué es lo que va a pasar con él? Bueno, pues que se va a ir con los exploradores españoles. Bernal Díaz del Castillo nada más menciona que posteriormente se casa y aprende el español y las costumbres. Y aquí lo importante es que Francisco va a ser un ícono, una parte importante y que algunos pues lo desconocemos, en el bautizo de San Juan de Ulúa, porque de acuerdo a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, cuando empiezan a preguntar por qué hacen todos estos adoratorios y quiénes son todas aquellas personas a que se les rinde el culto, las personas le preguntan a los españoles y Francisco dice Culúa, Culúa, refiriéndose precisamente a los aztecas, ¿no? A los tenochas, a la gente que vive en el Anáhuac. Entonces, Francisco involuntariamente a lo mejor va a ser parte fundamental del bautizo de esta gran construcción, y que quiero decir que aquí ya está con nosotros la arquitecta Carmelina Priego Medina. Buenos días, Carmelina, feliz año. Feliz año, así que no me podía perder el primer programa de Nación Veracruz del 2018 para estrenar el calendario. Perfecto. Sin voz, pero aquí estoy. No, pero ya estás. Y aquí lo importante, Carmelina, es que si este personaje poco conocido, Francisco, va a dar el punto de la palabra
Culúa, que después los españoles van a transformar en Ulúa. Así es. Y por ser la fecha de San Juan, y a lo mejor por ser Juan de Grijalva, se va a bautizar como San Juan de Ulúa. Y es el ícono importante para nuestra ciudad. O sea, de alguna u otra forma, San Juan de Ulúa es ese landscape, como le llaman los norteamericanos, que ahorita he estado escuchando a los chicos, a los millennials, que todo es el road trip y cosas por el estilo. Yo le decía que el viaje mochilero, me decían antier, oye, que el road trip, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que es un rostizado. No, dice, es el viaje en carretera, el mochilero. Pues sí, entonces este es nuestro ícono, San Juan de Ulúa, que pues debemos de tener muy en cuenta en la memoria, porque precisamente, Carmelina, este año son 500 años del bautizo del espacio, ¿no? Pues del redescubrimiento por los españoles, por los conquistadores de ese punto, que fue incluso un año antes en la exploración que tuvo de avanzada Juan de Grijalva, que no tan solo estuvo aquí en Veracruz, sino en muchos lugares, en Tabasco, en Cozumel, en fin, en diferentes puntos de la costa del Caribe, digamos, de México. Y San Juan de Ulúa pues aparece ya en los planos de los conquistadores españoles desde esa época. Y es el motivo por el que Cortés, un año después, llega buscándolo. Pero San Juan de Ulúa no tan solo yo lo pondría como un icono de nuestra ciudad. San Juan de Ulúa se convirtió en un icono de nuestra nación, porque está ligado a todos los puntos históricos de México. Siempre en lo que estemos hablando, ya sea de la independencia, de la revolución, del final del virreinato, del inicio de nuestra nación, de la llegada y salida de los conquistadores españoles, siempre, si te das cuenta, en la historia de México aparece San Juan de Ulúa. El arquitecto Salvador Aceves, que fue nuestro coordinador nacional de monumentos históricos por muchos años en el INAH, nos decía que la historia de México no se podía entender sin San Juan de Ulúa. Uh-huh. Y que era para él el monumento histórico más importante, junto con el castillo de Chapultepec, era San Juan de Ulúa. Siempre, por eso el Instituto Nacional de Antropología e Historia le ha dado un punto muy importante a San Juan de Ulúa, aparte de la cantidad yo le digo que es el taquillero. Así San Juan de Ulúa del estado. Solamente en zona arqueológica el Tajín es quien se le acerca, pero San Juan de Ulúa en temporada de vacaciones, sobre todo Semana Santa, que hace calor, pues ahorita es bien inhóspito ir a San Juan de Ulúa, pero aún así van. Se reciben hasta 5,000 personas en un solo día. En un solo día, o sea que al año, ¿cuántas así a ojo de buen gusto? Al año llegan más de 30,000, 40,000 personas, muchísimo más. Por los domingos, que es cuando está abierto al público sin ningún costo, llegan 1,000 personas. Sí, o más. Pues es un tema que ahorita vamos a seguir tratando, porque tuvo sus etapas San Juan de Ulúa. Yo insisto en que hagamos un esfuerzo visual para irnos así en retrospectiva y pensar, como imaginarnos a nuestros amigos radioescuchas, que San Juan de Ulúa no empezó siendo el castillo que actualmente conocemos, que tuvo sus etapas. Eso lo vamos a comentar en unos momentos. Sin embargo, quiero adelantar, amigos, que ya viene el primer papaqui del año, el sábado, a las 6 de la tarde aquí en la avenida principal. Vamos a tener este papaqui de Reyes, y también que estemos al pendiente de las páginas de Disfruta Veracruz. El licenciado Juan Bosco Pérez Acasuso repitió como director de Turismo y Cultura, y bueno, desde este espacio le mandamos un fuerte abrazo, los mejores deseos, y sobre todo mantener ese esfuerzo que se tuvo durante todo este tiempo que él estuvo a cargo, y ahora nuevamente, por supuesto, con la nueva administración, y que bueno, pues hay mucho por hacer en materia cultural y con muchas actividades. Entonces nos vamos a ir a un corte, amigos, y regresamos a Nación Veracruz, 500 años y más. Veracruz, puerto y puerta de México.
Administración Portuaria Integral de Veracruz. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso en la sección Veracruz, Puerto y Puerta de México, auspiciada por nuestros amigos de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y bueno, platicando con Carmelina Priego Medina, nuestra amiga colaboradora de Nación Veracruz por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues bien, Carmelina, vamos a pasar a esas etapas para que los amigos ubiquen que, bueno, pues, San Juan de Ulúa pues era una isla coralina que bastante grande, por cierto, y que no había nada más que algún adoratorio, como dice, ¿verdad? Era un arrecife coralino y un gran banco de arena. Eso es así como las islas que conocemos ahora de la Isla Verde, la Isla Medio, la de Pájaros, Cancuncito, así quizá un poquito más grande, le llamaban el islote de la Gallega. Ese fue el primer punto que era San Juan de Ulúa. Cuando ya llegan los conquistadores españoles al año siguiente, en 1519, fundan Veracruz en la parte de enfrente, digamos, en todo lo que es aquí. Sí, las playas de Chalchihueca. Bueno, así eran llamadas las playas de Chalchihueca, en lo que es ahora, digamos, centro histórico, aduana, toda esa parte, porque refieren Bernal Díaz de Castillo, que estaba enfrente de San On de Ulúa. Y ellos están unos pocos meses, yo siempre he pensado que es porque les agarró un norte, se van hacia el norte, precisamente hacia lo que son la falda de Quiahuistlan, donde fundan Villarrica, y San Juan de Ulúa siempre lo dejan como un fondeadero, como digamos el embarcadero en el que llegan las naves y de ahí se trasladan, igual a lo que es la Antigua. En la Antigua, que ya es la fundación 1524, San Juan de Ulúa ya se le construye. Las primeras construcciones de San Juan de Ulúa son 1529, 30, que son el muro de las argollas famoso. Se construye un muro con argollas para ahí atracar, amarrar las embarcaciones, los galeones, pero está construido de tal manera que está contra el norte, porque los galeones con el aire tan fuerte se pegaban uno con el otro y se les destruían. Entonces levantan este muro y le sirve de protección. Ese mismo muro se va haciendo un muelle y se va convirtiendo en el puerto comercial. Desde entonces, de Veracruz, ahí llegaban todas las embarcaciones y ya eran trasladadas a Veracruz, la antigua Veracruz, ya sea en barcos, en barquitos o en chalupas. Chalupitas, digamos, en barquitos, pequeñas embarcaciones y en lomo de bestias. Pero eso hacía que las canoitas estas se les volteaban y se perdían las embarcaciones, se las robaban en el camino. Qué raro. Las asaltaban. Entonces había muchas pérdidas. Esa fue una de las causas por las que Veracruz es trasladado a su primero y original asentamiento. No les convenía tenerlos en aquel punto. Ese fue uno de las razones. Pero mientras Veracruz andaba errante y vagabundo por diferentes puntos del estado, San Juan de Ulúa siempre permaneció como el puerto comercial, el punto de atraque de Veracruz. Y ya por estrategia militar, unos años antes de terminar el siglo XVI, en 1617, bueno, 16, el 1500 para empezar el 17, en 1600 llega Antonelli, que era el gran constructor de los reyes de España, de todas las fortificaciones del Caribe y de América, y entonces decide que Veracruz entre dentro de todo lo que es el sistema de ciudades abaluartadas y construir ahí una fortificación. Creándole, lo primero que se construyen son las dos torres, el Caballero Alto y el Caballero Bajo, que le sirve de soporte a ese muro. Y Antonelli decide hacer una fortificación en forma como las de Cuba, las de Puerto Rico. Como el morro, ¿no? Así es, un morro, digámoslo así. Morro se les llama porque están arriba de una roca, aquí no lo había. Y trasladar la ciudad para de esa manera hacerla baluartada como todas estas ciudades y cruzar fuego cuando hubiera algún ataque pirata, que era lo que les
pues había que protegerse, eran los asaltos de todos los piratas ingleses, holandeses, que como ellos no tenían propiedades en América, pues se dedicaban a robarle las mercancías en lo que atravesaban a Europa. Entonces, San Juan de Ulúa, a partir de 1600, de la recomendación de Antonelli, y los primeros proyectos, que son los que empezamos a ver los planos, ya se les van construyendo los baluartes. Muy importante. Primero el de San Pedro y el de San Crispín, que son en los dos de los extremos. En San Pedro, que es, digamos, el que está junto a las grúas de Icabe, para que la gente lo ubique. Ahí estuvo instalado el faro en muchos años. Y el San Crispín es el que está, digamos, del lado donde está la Marina, que está más hacia el Banco de México, acá en Veracruz. Ese era bastante grande y ahí hay aljibes. En los entrepisos está una gran cantidad de aljibes que era para el suministro de agua durante la época de secas. Posteriormente se le construyen los otros baluartes, el de la Soledad y el de Santiago. Y exactamente se llama igual que el que tenemos acá, que ahorita vamos a hablar de Santiago. Hasta que finalmente se cierra el cuadrilátero y hay una infinidad, no nos alcanzarían ni 10 programas para hablar de Jaime Frank, Francisco de Cámara Alta, Félix Prosperi, en fin, hay una gran cantidad de ingenieros militares que van y vienen y construyen al mismo tiempo que hacen alguna mejora en San Juan de Ulúa, hacen otra mejora en la muralla de Veracruz. Así es. Van a la par. Y hasta que finalmente ya lo que es siglo XVIII, finales XIX, inicios XIX, son las obras de avanzada, los rebellines, las medialuna, las baterías de Guadalupe y de San Miguel. En fin, San Juan de Ulúa tiene una gran cantidad de etapas constructivas y modificaciones porque iban cambiando de aquí para allá. Los polvorines se convierten en la casa del gobernador, la capilla la ubican en diferentes puntos. La dársena también la encontramos en diferentes puntos, que la arqueóloga Judith Hernández Aranda, que ha hecho las excavaciones en San Juan de Ulúa desde hace muchos años, tiene una investigación muy completa porque ha analizado precisamente cada vez que hay alguna excavación para cimientos, para algo, se encuentra los arranques precisamente de todos estos diferentes edificios. Y cómo se han ido cambiando y los compara con los planos, tiene una colección de planos impresionante y bueno, se ha corroborado precisamente todo lo que se ha narrado. Oye, entonces es toda una sorpresa, San Juan de Ulúa es de sorpresa constante. San Juan de Ulúa es fascinante, de veras, es un lugar entrañable, como decía Salvador Aceves, pero es fascinante. Yo tuve el honor de estar de director ahí cerca de 5 años y dirigir la última obra de restauración que se hicieron en San Juan de Ulúa, se concluyeron en 2012 y de verdad que fue una gran experiencia estar en San Juan de Ulúa. Qué interesante y qué honor y qué orgullo para nosotros que tú te encuentres también aquí platicando. Pues Carmelina, en 2 minutos que ya nos tenemos que ir, a ver, platícanos, bueno, ¿qué pasa con el baluarte de Santiago? Baluarte de Santiago, que se llama exactamente igual que el otro baluarte de Santiago, San Juan de Ulúa. Lo mismo que San Juan de Ulúa, están construidos en coral, que no es una piedra, sino que es el coral sacado del mar porque no hay canteras cercanas, no hay piedras. Las que traían eran muy caras, entonces deciden sacarlas, cortarlas, secarlas al sol, volverlas sillares, y el complemento de ese sistema constructivo que viene precisamente desde el siglo XVI y que se populariza en el siglo XVIII en todas las construcciones del Centro Histórico de Veracruz, pero sin embargo los baluartes son del 17, ya 1600. Su complemento es el aplanado en cal, que era cal de concha o la misma cal coral calcinada, que es el proceso que lleva la cal para darle esa piel, digamos, esa protección que tienen por fuera. ¿Por qué? Porque el coral es muy sensible, muy endeble, por así decirlo. Entonces, con la atmósfera diaria, la humedad, los nortes que son erosionantes, se desbarata, esa es la palabra, se deshace. De plano. De plano, para que lo entiendan todos, se deshace, se pulveriza, el coral se vuelve polvo. Entonces, todas esas construcciones, y no tan solo en Veracruz, sino en todo lo que estoy hablando ahorita, precisamente del Caribe,
tanto México como de los otros países, Cuba, Puerto Rico, Colombia, aquí en mismo Campeche, todas estas fortificaciones están aplanadas y de hecho el color era amarillo. Hay quienes dicen que era amarillo porque es la corona, el color de la corona española. Es amarillo porque se oxida, porque los ingredientes que se le echan precisamente al aplanado van oxidando y se van volviendo amarillos, no es que les estén pintados de amarillo. Entonces en Baluarte de Santiago, igual que en San Juan de Ulúa, por ahí de los años 50 aproximadamente, alguien tuvo la ocurrencia, porque no lo puedo calificar de otra palabra, de quitarle los aplanados. Entonces para el imaginario colectivo, popular, creen que lo normal o lo bueno o lo ideal es tenerlo así encuerado, porque esa es la palabra. Sí. Y no saben el daño que se le está haciendo. Entonces ahora que tanto en San Juan de Ulúa como en Baluarte de Santiago se han tenido los presupuestos y la oportunidad de poderles proteger, lo primero que se hace es volverle a colocar su aplanado. El color blanco es el encalado, se va a oxidar con el tiempo y se va a patinar, amarillo. Va a ir agarrando un color crema, seguro. Bueno. Y el mismo Bernal Díaz del Castillo, a nuestros radioescuchas que les gusta leer, que busquen cómo él narraba que los españoles pensaban que los edificios estaban cubiertos de plata porque resplandecían del los blanco, desempoalas. el encalado. O sea que esos son aplanados originales de los sistemas, pues de hacerlo, tradicionales. Así es. Y al contrario, el Baluarte de Santiago se le está devolviendo una protección para que nos dure, así como ahorita lo tenemos desde 1600, ya 400 y cacho de años, casi los 500. Nosotros lo tenemos que conservar para que duren otros 500 años. Y si lo dejamos sin aplanado, pues se nos va a ir, pero rapidito. No. Bueno, pues Carmelina Priego Medina del Centro INA Veracruz, Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchísimas gracias. Seguimos platicando después de los aplanados, incluso para darles las fórmulas. Perfecto. Y todo esto para que estén Vamos y que a hacer hablen. Un taller de encalado, sí, que nos hablen. Que nos pregunten, que nos hablen y así que despejamos sus dudas. Así es. Bueno, amigos, pues solo por hoy nos vamos de Nación Veracruz, 500 años y más. Agradecerle a Gladys Pérez, nuestra productora, a Jacome en controles. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, pues nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Esto fue Nación Veracruz, 500 años y más. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.